Hola, soy Miguel Angoitia y junto a la profesora Paloma Tobes Portillo, los dos del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a ver en qué consisten las exenciones objetivas del impuesto sobre sociedades. En el impuesto sobre sociedades, la gran mayoría de exenciones son de carácter subjetivo, es decir, entidades que se encuentran total o parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades, como por ejemplo el Estado. Sin embargo, existe un grupo de exenciones que se refieren a rentas que se van a encontrar exentas del propio impuesto sobre sociedades. Estas exenciones objetivas principalmente se vinculan a los casos de doble imposición. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Hay que decir que este sistema de exenciones para corregir la doble imposición, en el caso de que estemos hablando de doble imposición internacional, es un sistema absolutamente incompatible con el sistema de las deducciones para evitar la doble imposición. Cuando hablamos de las exenciones objetivas del impuesto sobre sociedades destinadas a evitar la doble imposición, principalmente nos estamos refiriendo a tres situaciones posibles. A los casos en los que nuestra empresa recibe dividendos o tiene plusvalías derivadas de acciones que nosotros podemos tener en una empresa residente, o bien dividendos o plusvalías que tenemos por participar en una entidad no residente, o un tercer caso, y es que nuestra empresa actúe en el extranjero a través de un establecimiento permanente que tributa tanto en el extranjero como en España en nuestro impuesto sobre sociedades. Estos son los tres casos de exenciones objetivas posibles en el impuesto sobre sociedades y que vamos a ver a continuación, caso a caso. Vamos a comenzar con el caso más sencillo. Cuando nosotros participamos en una entidad residente, como accionistas, podemos recibir un dividendo. ¿Qué es lo que va a suceder con este dividendo? Este dividendo va a estar sometido a doble imposición. Es lo que se conoce como la doble imposición del dividendo. En primer lugar, como es parte del dividendo de una empresa, está formando parte de sus beneficios. El beneficio de una empresa puede descomponerse o bien en reservas que se quedan dentro de la empresa o bien dividendos que repartimos a los accionistas. Por lo tanto, cuando una empresa está generando beneficios, ese beneficio que se distribuye como dividendos está pagando impuestos sobre sociedades porque forma parte del beneficio. Al mismo tiempo, el dividendo que se recibe se declara como ingreso contable en el beneficio de la entidad que lo recibe, de la accionista. Es ahí donde se produce la doble imposición. El dividendo tributaría dos veces, tanto como beneficio en la empresa que lo está generando como un ingreso contable en la empresa que lo ha recibido. Para evitar esta doble imposición existe un mecanismo que es este mecanismo de exención. Para que los dividendos de una entidad residente en España se encuentren exentos, hay que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. Una es una condición de carácter numérico, es decir, de que el importe que nosotros tenemos de esa empresa sea significativo. Y la otra cuestión es una cuestión de ámbito temporal. Vamos a comenzar con las condiciones de participación significativa. Para que una participación en una empresa sea significativa, se tiene que cumplir un criterio, y es que el porcentaje de participación que nuestra empresa tiene en la empresa participada sea bien directa o bien indirectamente de más del 5% del capital social de la empresa participada. Nosotros podemos participar en los fondos propios de una empresa o bien de forma directa, tenemos nosotros directamente las acciones, o bien de forma indirecta, que nosotros tengamos acciones de una empresa que a su vez tiene acciones de la empresa participada. Bueno, sumando los dos tipos de participación, tanto la directa como la indirecta, si sumamos más del 5% de los fondos propios, se considera que estamos cumpliendo la condición de participación significativa. En este sentido existe un caso especial, y es que nosotros participemos en un holding. En este caso entraría en vigor una regla especial que no vamos a desarrollar en este vídeo, pero que sí se encuentra detallado en la presentación. Junto con esta condición de participación significativa, para que los dividendos se encuentren exentos en España, hay que cumplir una segunda condición, un segundo requisito. Se trata de un requisito de índole temporal. En concreto, lo que se nos va a exigir es que tengamos estas acciones que dan derecho a los dividendos durante al menos un año antes de que los dividendos resulten exigibles. Bien, si nosotros tenemos las acciones, por ejemplo, desde hace 3 años, se cumpliría este requisito. ¿Qué sucede si no se cumple? Bueno, pueden suceder varias cosas. A lo mejor no se cumplen porque hemos comprado las acciones recientemente. En ese caso, lógicamente no puede transcurrir un año. En esta situación lo que se va a decir es que si la empresa tiene el compromiso de mantener estas acciones durante al menos un año, los dividendos se encontrarían exentos. Por excepción, esta exención de los dividendos no se aplicaría en dos situaciones. En aquellos casos en los que los dividendos en sí mismos hayan generado un gasto fiscalmente deducible en la entidad que genera el dividendo, en la entidad participada,
Esto, conforme a la normativa española, es algo que no puede suceder, pero bueno, si excepcionalmente sucediese, ojo, si los dividendos han sido considerados como gastos fiscalmente deducibles en la empresa que genera el beneficio, como ya están generando un gasto fiscal deducible, no habría doble imposición en origen y por lo tanto no procedería la exención. Y la segunda posibilidad se refiere, o el segundo caso en el que no se aplicaría esta exención, tiene que ver con las instituciones de inversión colectiva, con los fondos de inversión, vaya, que están tributando a un tipo de gravamen reducido, al 1% en el impuesto sobre sociedades. Lógicamente, en estos casos, el impacto de la doble imposición sería muy reducido y la ley del impuesto sobre sociedades considera que no procedería entrar en el sistema de exención. Al margen de la exención que afecta a los dividendos, también podemos tener una exención que afecte a las plusvalías que se generan cuando se están transmitiendo acciones de una empresa residente. Es decir, nosotros somos accionistas y recibimos una renta por tener esas acciones, que serían los dividendos. Y acabamos de ver cómo podrían estar exentas. En el segundo caso, nosotros tenemos esas acciones y las vendemos. Esta plusvalía también puede estar exenta. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando la participación es significativa, exactamente igual que hemos dicho antes, si superamos el 5% de los fondos propios de la empresa participada, y si cumplimos la condición de mantenimiento temporal. Eso sí, en este caso, la condición de mantenimiento temporal se reformula. Ahora ya no nos van a pedir como requisito que tengamos las acciones desde al menos un año antes de generar dividendos, sino que las tengamos desde al menos un año antes de la fecha de venta. En este caso, evidentemente, el compromiso para tenerlas en el futuro no se aplica, porque lo que estamos haciendo precisamente es vender estas acciones. Esta exención relativa a las plusvalías de las acciones de las entidades residentes no se aplicaría en algunos casos muy específicos, como por ejemplo podrían ser los casos en los que participemos en entidades patrimoniales o uniones temporales de empresa, los supuestos de transparencia fiscal internacional o, de nuevo, como hemos visto en el caso de los dividendos, los casos de las plusvalías generados por participar en instituciones de inversión colectiva, o que nosotros seamos una institución de inversión colectiva y tributemos al 1% en el impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo que están exentos los dividendos y las plusvalías que obtenemos de empresas residentes en España, también vamos a tener estos supuestos de exención definidos de forma bastante parecida en el caso de que nosotros participemos en una entidad no residente en España. Nosotros somos una empresa que sí reside en España y que pagamos el impuesto sobre sociedades español, pero participamos en una empresa que no es residente en España. Esa empresa no residente nos da dividendos o bien obtenemos una plusvalía cuando vendemos las acciones. ¿Qué sucede con estos dividendos o plusvalías que tenemos por participar en una empresa no residente? Bueno, que podrán estar exentos si se cumplen las condiciones que hemos dicho anteriormente para las empresas residentes y además una condición adicional. Es decir, se va a requerir como requisitos imprescindibles las condiciones de participación significativa por encima del 5% del capital social, la condición temporal de un año, y como tercer requisito obligatorio, en el caso de las entidades no residentes, añadimos como requisito que exista una tributación efectiva en el extranjero. Es decir, que exista una imposición en el extranjero que pueda generar esta doble imposición. Se entiende que existe o que se cumple esta condición de tributación efectiva en el extranjero en el momento en el que estos dividendos o plusvalías en el país extranjero están sometidos a un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades que tenga como mínimo un tipo nominal de gravamen del 10%. Atención, porque esta condición se refiere al tipo nominal de gravamen del impuesto y no el tipo medio efectivo, ni el tipo efectivo de gravamen, ni cosas similares. Se refiere, sin más, al tipo nominal que determine la ley. Además, se va a considerar que este requisito de tipo nominal o de tributación efectiva en el extranjero se considera automáticamente satisfecho si el Reino de España y el país de tributación en origen tienen suscrito un convenio de doble imposición que incluya de forma expresa la cláusula de intercambio de información. Existiría una excepción, y es que estemos hablando de entidades participadas en paraísos fiscales. En estos casos, este requisito de los convenios, esta salvaguarda de los convenios de doble imposición no se aplicaría. Si nosotros participamos en una entidad en un paraíso fiscal, por mucho que el convenio de doble imposición lo dijese y hubiese cláusula de intercambio de información, no se aplicaría o no se consideraría cumplida la condición de tributación efectiva. Existiría un último caso de excepción a la propia excepción, que sería el caso en el que estos paraísos fiscales se encontrasen dentro del ámbito de la Unión Europea y que las operaciones se realizasen por motivos económicamente válidos. Es decir,
Esto podía afectar sobre todo cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea y las Islas del Canal, por ejemplo, que si eran consideradas paraísos fiscales, bueno, podían entrar en esta situación. A día de hoy, dejando al margen esos casos antiguos, prácticamente esta excepción de la excepción no tendría demasiada vigencia. Por lo tanto, para que los dividendos o las plusvalías extranjeras o plusvalías generadas por participar en entidades extranjeras se consideren exentos, se tienen que cumplir tres condiciones: participación significativa superior al 5% del capital social, tenencia mínima de un año y tributación efectiva mínima al 10% o convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información. Estas exenciones por dividendos y transmisiones de acciones de entidades no residentes no se aplicarían, de nuevo, igual que sucedía en el caso de la normativa española, cuando los dividendos hayan generado un gasto fiscalmente deducible en la empresa que los genera. En España esto ya hemos dicho que es algo bastante improbable porque la propia normativa del impuesto sobre sociedades lo prohíbe, pero en el caso del extranjero sí es algo que podría suceder. Si la empresa no residente hubiese podido deducir en su base imponible, hubiese podido considerar que era un gasto fiscalmente deducible el reparto de dividendos, la retribución a los accionistas, entonces no procedería a aplicar la exención por doble imposición porque el propio reparto de dividendos fue fiscalmente deducible y por lo tanto no generó doble imposición. Al mismo tiempo, conviene recordar una situación de incompatibilidad, y es que en estas operaciones internacionales el sistema de exención que prevé el impuesto sobre sociedades es absolutamente incompatible con el propio sistema de deducciones que también permite el impuesto sobre sociedades. Es decir, en doble imposición internacional hay que elegir entre los sistemas de exención y doble imposición internacional. ¿Cómo se calcularía el importe de la exención, bien de los dividendos o bien de las plusvalías que hemos generado, bien de una empresa residente en España o bien de una entidad no residente? Cuando nosotros recibimos unos dividendos o tenemos una plusvalía por la venta de acciones, ya sean empresas residentes o no residentes, habría que considerar que el propio importe del dividendo o de la plusvalía está exento. Bien, esto es así, pero a partir del 1 de enero del año 2021 ha habido un pequeño cambio y el importe de la exención afectará hasta el 95% del dividendo de la plusvalía. El otro 5% no se verá afectado por la reducción porque se considera que es un gasto de gestión o bien de las acciones o de la participación en general. Y la ley del impuesto sobre sociedades ha restringido el alcance de la exención al 95%, dejando el margen es de 5%. Por lo tanto, se declarará exento el 95% de los dividendos o el 95% de la plusvalía que se haya generado. Esta reducción del 5% en conceptos de gastos de gestión, de todas maneras, tiene un supuesto donde no se aplicaría. Tiene que ver con los dividendos, atención, solo con los dividendos, no con las plusvalías que procedan o que se generen en empresas muy peculiares, empresas en las que el importe neto de la cifra de negocios no supere los 40 millones de euros, que es un importe bastante elevado, aunque tenga excepciones y este criterio no se exija en el caso de entidades patrimoniales o entidades que tributen en grupos mercantiles. Además, tenemos que estar hablando de entidades que se constituyen después del 1 de enero del año 2021 con una participación del 100% y esta exención o esta aplicación del 100% de la exención en lugar del 25% solamente sería válida durante los 3 años posteriores al año de constitución de la entidad. Es decir, esta regla lo que pretende hacer es no castigar a las empresas que están en crecimiento y pues les dan un régimen transitorio de estos 3 años para que puedan aplicar la exención al 100% de los dividendos en este caso. Bien, al margen de lo que son los casos de las exenciones para corregir la doble imposición de los dividendos o de las plusvalías, ya sea de empresas nacionales o extranjeras, existe un último caso de doble imposición, que es el que tiene que ver con los establecimientos permanentes en el extranjero. Nosotros somos una empresa española que podemos operar ya en España o ya en el extranjero. Hay veces que nosotros operamos en el extranjero mediante una filial con una empresa independiente que tributa directamente con el impuesto sobre sociedades del extranjero. Ahí recibiríamos dividendos de esta empresa en el extranjero o plusvalías que tributarían, como hemos dicho anteriormente, y podrían acogerse al sistema de exención. Pero alternativamente, nuestra empresa en el extranjero puede operar en ese país a través de lo que se conoce como un establecimiento permanente. Es decir, podemos tener una oficina allí, podemos tener una tienda, podemos tener un almacén. Bien, no vamos a entrar en detalles en lo que es la definición del establecimiento permanente en el extranjero, pero sí en lo que sucedería si nuestra empresa opera en el extranjero y obtiene una renta positiva como resultado de esa actividad del establecimiento permanente en el extranjero. Cuando nuestro establecimiento permanente en el extranjero obtiene rentas positivas, esas rentas positivas
pueden acogerse a esta exención del impuesto sobre sociedades. Lo mismo que las plusvalías que se deriven por la transmisión o el cese de la actividad del establecimiento permanente. Para ello se tiene que cumplir una condición indispensable, y es que este establecimiento permanente esté tributando por esa renta que está obteniendo en el extranjero o por esa plusvalía en un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades con una tributación con un tipo nominal mínimo del 10%. Es decir, el mismo requisito que se exigía en el caso de las exenciones por doble imposición de los dividendos y plusvalías de carácter internacional. En el caso de que nuestro establecimiento permanente obtuviese una renta negativa en el extranjero, con carácter general, esa renta negativa no se integraría en la base imponible del impuesto sobre sociedades nuestro, aunque habría alguna excepción, que solamente tiene que ver con el ejercicio en el de cese o transmisión total del establecimiento permanente. Esta exención relativa a las rentas que proceden de establecimientos permanentes en el extranjero no se aplicaría en el caso de los establecimientos permanentes que operan en paraísos fiscales, de nuevo con la misma salvedad que hemos comentado en el caso de la exención por doble imposición internacional de dividendos y plusvalías, que estemos hablando de un territorio que sea paraíso fiscal, pero dentro de lo que son los países de la Unión Europea. En ese caso, sí se aplicaría la excepción al supuesto de no aplicación de establecimientos permanentes en paraísos fiscales. Y por último, y para concluir, hay que recordar, como siempre, que en los supuestos de doble imposición internacional, este sistema de exenciones es incompatible con el sistema de deducciones por doble imposición y habrá que elegir el sistema que más nos convenga. Bien, como veis, son solamente 3 los casos posibles donde nos podemos encontrar con una exención objetiva en el impuesto sobre sociedades, y los 3 tienen que ver con casos de doble imposición, o bien doble imposición interna en España de los dividendos y plusvalías de las entidades residentes, o bien con los supuestos de doble imposición internacional de los dividendos, de las plusvalías o de las rentas positivas que se obtengan a través de un establecimiento permanente en el extranjero. En otro vídeo veremos los sistemas para corregir la doble imposición internacional a través de lo que son los sistemas de deducción. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!